Hola, sé bienvenido a esta nueva sesión de estudio. En esta oportunidad vamos a repasar los sucesos acontecidos en el siglo XIX, una época que llamo de cambios extraordinarios. Antes de empezar, vamos a tomar la instrucción de que al finalizar esta presentación vamos a realizar la actividad en el libro y en el cuaderno que se van a presentar. ¿Qué sucedió en el siglo XIX? El siglo XIX describe los acontecimientos ocurridos entre 1801 a 1900. En ese tiempo también ocurrió un nuevo cambio de era que dejó atrás a la era moderna y dio inicio a la llamada era contemporánea, que según los historiadores es hasta nuestros días. Bien, después de la restauración del absolutismo, debido a los sucesos ocurridos en Francia por Bonaparte, países europeos continuaron luchando por la instauración de gobiernos que fueran favorables al desarrollo económico. Surgieron el liberalismo y el socialismo, que fueron dos ideologías o formas de pensamiento que marcaron la historia de varios países en las décadas siguientes. ¿Qué fue el liberalismo? El liberalismo, en primer lugar, fue una ideología de la clase burguesa. La clase burguesa era un sector de la población no tan privilegiada, era la clase trabajadora, pero que con el tiempo y con ahorros pasaban a tener cierto poder y, digámoslo así, infiltrarse en la monarquía, en la nobleza o en una clase social un poco más alta. Pero esta clase se oponía al antiguo régimen. Sus principios eran la libertad y la igualdad. Además, en el liberalismo se buscaba defender las libertades del individuo, así como el comercio y la expresión. Defendía el derecho a elegir libremente a los representantes y autoridades del gobierno. El liberalismo se extendió poco a poco en Europa occidental a lo largo del siglo XIX, de la mano de la Revolución Industrial. Por su parte, el socialismo, te cuento, nació por la idea de construir una sociedad más igualitaria. Además, los obreros se organizaron como respuesta a las injusticias. Surgieron los sindicatos de trabajo y se lograron la reducción de jornadas de trabajo. Se planteaba la eliminación de las clases sociales. Lastimosamente, las duras condiciones laborales, como los bajos salarios, la mala alimentación y el hacinamiento, originaron manifestaciones espontáneas y a veces violentas. Las primeras acciones fueron el ludismo y el cartismo. Por su parte, el ludismo consistió en el ataque y la destrucción de talleres y máquinas por parte de los trabajadores y artesanos, quienes consideraban que las máquinas les quitaban los trabajos. Interesante, ¿no? El cartismo fue un movimiento pacífico que buscaba la modificación de las condiciones de trabajo, como mejores salarios y jornadas más cortas. Bien, estos elementos fueron parte del siglo XIX, pero así también lo hizo o lo hicieron los diferentes movimientos de la revolución. Y te contaré un poco de esto. En primer lugar, hay que saber que en el siglo XIX surgieron nuevos movimientos revolucionarios, liberales, que repercutieron en toda Europa e incluso en América. ¿Cómo sucedió? Vamos a analizar esta pequeña línea del tiempo que he elaborado con tres sucesos importantes. El primero habla de la década de 1820 a 1830, fue la década de las independencias en América. Si nos fijamos, en Guatemala pues tiene la independencia en fecha 15 de septiembre de 1821, pero muchos otros países también lo tienen en esa década, en su mayoría. Comentarte que las independencias de América fueron movimientos y sucesos acontecidos derivados de lo siguiente. En primer lugar, la Revolución Francesa inspiró a Estados Unidos a buscar, o bueno, en la colonia inglesa, que ahora conocemos como Estados Unidos, a buscar su independencia. Inglaterra aceptó la independencia de Estados Unidos, lo cual fortaleció los movimientos en toda Latinoamérica. Entonces, a raíz de la independencia de Estados Unidos, suscitado en 1776, se buscó también que los demás países se pudieran independizar. Entonces, podemos decir que Estados Unidos fue ejemplo para todos los países de Latinoamérica. Bien, después de esto, sucedió que existieron diferentes representantes
en cada colonia de España, de Portugal, de Francia, que se encontraban en América, como Miguel Hidalgo, que era el padre de la patria mexicana, en Venezuela, Simón Bolívar, y también podemos tomar en cuenta en Guatemala a María Dolores Bedoya. Esta mujer, te cuento, fue destacada por ser la única mujer prócer de la independencia de Guatemala. Se conoce que hizo varias manifestaciones recorriendo las calles de la ciudad de Guatemala, las cuales animaron a que la población apoyara la firma del acta. Pasábamos a la década de 1830. Acá pues vamos a señalar un acontecimiento suscitado en Europa, que fueron las revoluciones. En Europa, te cuento, sucedieron distintas revoluciones liberales que se extendieron por toda Europa. Se iniciaron en Francia contra Carlos X, quien se exilió y se proclamó rey a Luis Felipe de Orleans. Además, en Grecia se independizó este país del Imperio Otomano. Además, te cuento que el tercer momento importante fue el fin de la Restauración. Esto ocurrió en la década de 1840. Acá vemos a este personaje llamado Luis Felipe. Únicamente señalarte acá que en 1830 este señor que vemos fue Carlos X. Ahora vamos a ver a Luis Felipe en Francia. El rey Luis Felipe fue derrocado y se obtuvo el derecho al voto para toda la población. Muy bien. Pasamos entonces a un momento mucho más fuerte en este siglo, que fue el inicio de la era contemporánea, y esto fue dictado por la Revolución Industrial. La primera revolución industrial, o la revolución industrial en sí, se define como un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña. Concluyó entre 1820 y 1840. En sí, ¿qué fue la revolución industrial? Pues te cuento, ¿no? Con el tiempo, vamos a ver estas fotografías primero. La población en Inglaterra, específicamente, vivían o se basaba la economía en la industria agraria. Sin embargo, con la invención de la máquina a vapor, la industria agraria pasó a ser industrial. Esta es una máquina de vapor. La máquina a vapor fue creada por James Watt en 1774. Entonces la economía pasó a ser de agraria a industrial totalmente. Además, ¿verdad?, que se permitió el avance y la creación de nuevas tecnologías. Los avances técnicos y el desarrollo económico provocaron grandes transformaciones sociales y tecnológicas, cambios en el sistema de producción a partir de la década de 1840. Así, ¿verdad?, algunos de los efectos de la revolución fueron, por ejemplo, la creación de la máquina a vapor. Por primera vez la sociedad superó los límites de la economía agraria e inició un proceso más rápido de producción. Se revolucionaron los transportes y las comunicaciones. Esto quiere decir que se crearon medios de transportes nuevos y además la construcción de carreteras. La burguesía comenzó a invertir su capital en la industria textil. La máquina a vapor, como mencionaba anteriormente, fue utilizada en la minería, la industria y los medios de transporte. La invención también del barco a vapor y el ferrocarril formó y permitió una mayor rapidez en el transporte de la mercadería, con lo que el comercio se vio favorecido. Todos estos cambios económicos posibilitaron la expansión de distintos países industrializados de Europa, Asia e incluso de América. Algunos de los efectos de esta revolución fueron que los ingleses extendieron sus colonias, los estadounidenses comenzaron su expansión hacia América Latina y las grandes fábricas buscaron los recursos de materia prima que necesitaban para abastecerse. Aquí podemos ver esta imagen de un barco a vapor inventado por Robert Fulton en 1807. También podemos ver algunas innovaciones de la época, como lo fue, en primer lugar, de este lado, las revoluciones, de este lado, las distintas revoluciones que hubieron, así también como la locomotora a vapor. Ahora bien, la segunda revolución industrial también estuvo suscitado en este siglo. La segunda revolución industrial
Se considera una fase de la primera debido a que se fortalecieron y se perfeccionaron las tecnologías de la etapa anterior. Duró entre 1850 y 1870. Se invirtió en producir hierro y acero. Esto llevó a que se desarrollaran tanto la electricidad como el petróleo, lo que constituyó un cambio total y sin precedentes. Mientras que la etapa anterior, la máquina a vapor y el barco a vapor fueron el gran avance, aquí lo hicieron el petróleo y la electricidad. Y como sabemos, pues actualmente todo funciona con base a electricidad y petróleo, ¿no? Con el tiempo los motores a vapor fueron sustituidos por eléctricos y de gasolina. También surgieron líneas de producción para la fabricación de cadenas de montaje. Se empezó a implementar en 1914 en la fábrica de automóviles Ford. Vemos acá una gráfica, ¿verdad? Que las nuevas tecnologías, como automóviles modernos, aviones y barcos, fueron los avances de la época. La economía lo único que suscitó es que comenzó a incrementarse. Este periodo marcó el crecimiento de Alemania y Estados Unidos junto a Francia y Reino Unido. Se consolidó también el sistema capitalista y a través de nacimientos de grandes corporaciones y marcas comerciales. Te cuento que algunas de las consecuencias de la segunda revolución industrial fue que la población urbana superó a la del campo. Los bancos se convirtieron en una fuente de negocios o de crédito para poder financiar a las empresas. Ocurrieron algunos sucesos como que el hombre comenzó a ser reemplazado por la máquina. Esto quiere decir que fue cambiado el trabajo humano por máquinas, lo cual suscitó o conllevó a provocar desempleo. ¿Por qué se cambió al hombre por máquinas? Debido a que era mucho más beneficioso en cuanto a costos, a cuanto a tiempo de ejecución. Bien, entonces, con todo esto, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿verdad? Una línea de montaje de creación de autos, liderado totalmente por máquinas. Ahora sí, entonces, en resumen, los sucesos ocurridos en el siglo XVIII, una época de cambios extraordinarios, se resumen en los pensamientos del liberalismo y socialismo, que marcaron el cambio de los derechos humanos, así como también el cambio en los derechos laborales. Existieron revoluciones e independencias de colonias en América. Finalmente, dos revoluciones industriales, la primera liderada por la máquina de vapor y la segunda liderada también por el petróleo y la electricidad. Es momento entonces de indicar la actividad que vamos a realizar. Las instrucciones son las siguientes. Debes crear un cuadro comparativo de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. El cuadro comparativo debe hacerse en el cuaderno del curso utilizando 2 páginas juntas. Además, trabajar con papel iris, crayones, marcadores, lapiceros y letra carta. Esfuérzate para hacer un trabajo creativo y con una correcta ortografía. Puedes colocar similitudes, así como diferencias o distintas herramientas o máquinas que fueron creados. Además de todo esto, eres libre de buscar información en otras fuentes. Al finalizar tu actividad en el cuaderno, por favor trabajar la página 103, inciso 30, páginas 106 y 107, incisos 31, 32, 33 y 34. Repito, trabajo en el cuaderno, cuadro comparativo, páginas 103, serie 30, páginas 106 y 107, incisos 31, 32, 33 y 34. Espero que tengas una excelente semana. Nos vemos en una próxima.